buenas noches, me da mucho gusto saludarle este viernes 4 de febrero del 2019. Como siempre me acompaña mi compañera Itzel Grajales. Itzel, bienvenida. Hola, noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para fortuna de Ángel Mario Sherato. Hoy sí es viernes y tenemos las noticias más importantes de Chiapas para usted aquí en PIP Noticias, y le damos una lamentable información, una lamentable noticia. La noche del jueves fue asesinado el activista Sinar Corzo Esquinca en el municipio de Arriaga. Fueron 2 hombres a bordo de una motocicleta quienes le quitaron la vida a balazos, esto a tan solo unos metros de su casa. Tania Broisín tiene la información. Este jueves por la noche fue asesinado en su natal Arriaga Sinar Corzo Esquinca, activista y defensor de los derechos humanos en Chiapas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas del jueves, cuando Corzo se encontraba a escasos metros de su casa. Según narraron algunos testigos, un hombre que iba a bordo de una motocicleta lo llamó por su nombre y cuando volteó, le disparó. Sinar Corzo era integrante y fundador del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos de Arriaga, el Coloso de Piedra, y en el municipio abrazó varias causas, entre ellas la gestión de obra y caminos para las comunidades, la conservación del medio ambiente y la exigencia para la reconstrucción de los daños causados por el sismo del 7 de septiembre. En redes sociales, familiares y amigos exigieron que se haga justicia a escasas horas del asesinato. Por su parte, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado donde aseguró que el asesinato del activista no quedará impune y que mandó un grupo especial para comenzar las investigaciones, entre ellos fiscales del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos, encabezado por la Fiscalía de Homicidios y Feminicidio, en coordinación con el grupo interinstitucional para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Para PIP Noticias, Tania Broisín. Bueno, y sobre este lamentable hecho, pues ha habido muchas reacciones, pero hoy en la tarde, Sinar Corzo Esquinca fue sepultado en su natal Arriaga. Tania Broisín nos cuenta cómo estuvo. Tras el asesinato del activista y defensor de los derechos humanos, Sinar Corzo, la noche de este jueves en el municipio de Arriaga, sus familiares pidieron que las autoridades correspondientes hagan justicia. En su casa fueron velados sus restos y ahí los presentes mostraban desconsuelo y coraje. Sinar, el amigo, el compadre, el tío, fue asesinado a escasos 5 pasos de su morada. La gente llegaba y el asombro también era evidente en sus rostros. Se resistían a creer lo que decían en varios medios de comunicación estatales y nacionales. Óscar Corzo, hermano de Sinar, dijo que no asimila por qué quienes luchan a favor de las causas sociales son asesinados. Una vez más, en este país parece que es más peligroso tratar de ser un buen ser humano y ayudar a los demás que ser buzo de alta profundidad o incluso estar en malos pasos, pues. Mi hermano siempre fue una persona comprometida con sus causas, con ayudar a la gente que no tenía voz, y terminaron matándolo por eso. La única razón, porque no hay otra razón. Y no. Recordado con cariño y afecto, le dieron el último adiós este viernes en su querido Arriaga, la ciudad de los vientos. Para PIP Noticias, Tania Broisín. Son muchas las voces las que condenan este crimen, entre ellos el defensor de derechos humanos Diego Cadenas Gordillo, quien consideró que este crimen alerta porque está en riesgo la vida no solamente de los defensores de los derechos humanos, sino también de los periodistas. Esto recordando que hace muy poco tiempo, hace algunos meses, de la misma forma fue asesinado nuestro compañero Mario Gómez Sánchez. Esta es la información de Dagoberto Zambrano. El asesinato del activista Sinar Corzo Esquinca en el municipio de Arriaga representa un estado de alerta para los defensores de los derechos humanos en Chiapas, comentó Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos CUNTIC. Bueno, ha sido una constante también el de que quienes trabajamos directamente con víctimas de violaciones a derechos humanos, incluso con víctimas de delitos comunes, el que lo que nosotros denunciamos es reiteradamente contradicho por el gobierno del Estado, ¿no?
como con un interés de ocultar la situación real que se vive en el estado. Y bueno, y normalmente ya uno escucha... Cadenas Gordillo señaló que ya no existe confianza en los órganos de procuración de justicia en el estado, quienes a pesar de los avisos previos se mantienen omisos. La autoridad fue omisa, ¿no? En este caso de Cinar Corzo en particular, nosotros vemos de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos estaba conocedora de la situación de riesgo en el que él se encontraba por su trabajo de denuncia de violaciones a derechos humanos. Constantemente él visitaba a la visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Arriaga. Tengo entendido que habían varias quejas iniciadas en donde él había señalado amenazas y que al parecer, según un boletín de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se emitieron medidas precautorias, solicitud de medidas precautorias. Sin embargo, pues evidentemente no fueron suficientes, ¿no? Y yo creo que habría que... Por lo que pidió al gobernador Rutilio Escandón Cadenas intensificar la atención a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad por darle voz a quienes no son escuchados. Para PIP Noticias, Dagoberto Zambrano. Cambiando de tema, le informo que el gobierno de Tuxtla Gutiérrez, que preside el morenista Carlos Morales Vázquez, firmó un convenio con Proactiva en el que se supone se va a reducir la deuda que el ayuntamiento tiene con esa empresa y que además se va a mejorar el servicio. La Tesorería Municipal informó que con este convenio se reducirá la deuda de 336 a 196 millones, perdón, de 336 a 196 millones de pesos, la cual se liquidará en su totalidad en el 2021 cuando termine esta administración. Sin embargo, el regidor Francisco Rojas Toledo votó en contra de este convenio porque considera que no toma en cuenta los daños al medio ambiente que ha causado Proactiva en los últimos años y del cual se han derivado una serie de protestas, una serie de exigencias por parte de ambientalistas en el estado. Y bueno, para que nos hable más sobre este tema y nos explique precisamente por qué votó en contra del convenio, está con nosotros, le damos la bienvenida al regidor Francisco Rojas Toledo. Bienvenido al estudio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias Itzel, gracias Sherato, siempre te digo así. Sí, Antes que nada lamento mucho la muerte de Cinar, un amigo mío que estuvimos en el PAN y que estuvo en muchas luchas sociales. Reconozco que solamente a través de la muerte lo iban a callar y que al final de cuentas quienes lo asesinaron no se dan cuenta que la vida es efímera, no te vas a llevar nada, ni el dinero ni el poder que buscas, simplemente tu conciencia estará triste. Pero bueno, estamos en vivo nada más para revisar, para ver si el micrófono está bien. ¿Está bien? ¿Ahí? Sí. Muy bien. Okay. Bueno. Pasando al tema de Proactiva, hace unos días, el 31 de diciembre, el ayuntamiento, el Cabildo, aprobó un convenio modificatorio del contrato que ya pues estableció en 2006. Usted votó en contra, pues por lo que leímos en las redes sociales, porque no toma en cuenta los daños que ya ha provocado esta empresa. Sí, claro, miren, lo más importante en este aspecto es el hecho de que no puedo dejar de negar que se trabajó mucho en el aspecto operativo de la empresa, el aspecto financiero que ya lo mencionaron hace un momento, y desde luego el aspecto jurídico, pero quedó muy light, podríamos decir, el aspecto del daño ambiental ya realizado. O sea, sí, a partir de ahora, después de algunos meses, se está pidiendo a instituciones educativas que participen para seleccionar una empresa o ellos mismos hagan el estudio para determinar quién es el daño real ¿está bien? El daño real que se está originando por la empresa y desde luego por los funcionarios que dejaron de atender esta parte. El tema que yo estoy en contra es que ya hay un daño que se le hizo a la sociedad, primero a la población de Suchiapa, que es la que lleva más concentrada, ¿no? Y luego, desde luego, de ahí tomamos agua nosotros. Hay un daño a las propiedades que están ahí alrededor y que han sido afectadas. Algunas personas del Cabildo, pues me decían, pues sí, pero eso lo originó
el relleno sanitario, el tiradero sanitario que hubo, el tiradero de basura que hubo, es posible. Pero también es cierto, y eso no se puede negar, que se usaron explosivos. Y eso genera una sospecha mayor que la que está originando realmente la contaminación Proactiva, ahora se llama Veolia, y que esa es una parte que yo estuve en contra, como también estuve en contra de que el relleno sanitario lo pague el ayuntamiento y no lo pague la empresa. ¿Por qué? Porque si algo sale mal, supongamos porque lo dijo la secretaria del Medio Ambiente, que no han limpiado perfectamente bien y las membranas se pueden romper con piedras y luego permitir la contaminación, y que al final de cuentas a quien va a afectar es al pueblo de Tuxtla Gutiérrez. En este problema que ya trae varios trienios arrastrando y que ha generado una deuda impagable, prácticamente cuantiosa, también ha habido intereses, digamos, políticos, personales, económicos, que han frenado una solución de fondo. Por ejemplo, la vez pasada lo platicábamos con una ahora exregidora sobre este tema y decíamos, a ver, hay cláusulas que se deben de cumplir. Por ejemplo, si el 20 creo que es por ciento del parque vehicular de Proactiva no funciona, se rescinde el contrato. Proactiva llegó a tener hasta el 80% de inactividad en sus camiones de recolección, y con eso no se le pudo rescindir el contrato. ¿Qué interés más hay detrás? No, lo que pasa es que cayeron en un debate entre, como tú no me pagas, yo no trabajo, y la otra empresa dice, pues, tampoco pagaron, casi por un año, no dejaron de pagar los políticos o los funcionarios de los ayuntamientos anteriores. Es cierto, la empresa es voraz, la empresa es abusiva, eso no hay que negarlo, y busca siempre su beneficio, es una empresa muy poderosa económicamente hablando, pero también es cierto que, por ejemplo, los camiones que se vencieron hace 3 años, que cada 7 años se tienen que renovar, no lo hicieron, y que además, perdón. ¿Ya está encendido? Pues, ya estaba encendido, se lo pasó. Ahí está. Ah, bueno, entonces aquí el problema es que la empresa se aprovecha de esa situación. Entiendo que rescindir el contrato en este momento sería que se llenara de basura la ciudad, porque no había la forma de poder, no tiene capacidad el ayuntamiento económico de comprar camiones y empezar a hacer la renovación. Y las demandas que existen. ¿Cuál es el argumento del alcalde? Dice, bueno, ahora te voy a empezar a pagar, ya te empecé a pagar, ahora tengo derecho de exigirte. Se me hace razonable. Lo que a mí no me queda claro, o sea, lo que a mí no me motivó a no votar es que ya hay un daño. En otras partes del mundo, una empresa que contamina en la forma que está contaminando, estuviera pidiendo disculpas y pagando el daño que está originando. Pero lamentablemente ahí no existe nada. Y cuando la síndico me preguntó que qué proponía, pues usted, la representante legal de la empresa, pues haga la denuncia contra los funcionarios públicos que omitieron su trabajo, y desde luego haga la denuncia a la empresa que ya contaminó y le lesionó. Sí. Mire, el boletín del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez señala muy puntualmente que al reducirse la deuda, que esperemos que sea cierto, porque de mentiras nos han llenado los expresidentes municipales. Ya vimos, por ejemplo, recordamos a Fernando Castellanos, que lo clausuró Proactiva simbólicamente, y bueno, demás. Metió demanda penal. Ah, sí, también. En esta ocasión, lo que nos dicen en esta buena noticia es que al reducirse la deuda a 196 millones, en 2021 el gobierno de Carlos Morales Vázquez va a pagar la totalidad de la deuda. Ya no va a haber deuda con Proactiva en 2021. Tomando en cuenta que no pudieron ni pagar el aguinaldo, vaya, que no han tenido dinero para lo más básico, ¿usted que es regidor y está, digamos, que en las entrañas del ayuntamiento, que será posible cumplir con esto? Sí, claro, sí existe posibilidades, porque hay una reducción en muchos gastos que anteriormente existían, y desde luego sí creo que es posible la corrida financiera que presentó el tesorero.
¿Qué es lo que a mí sí me preocupa? Hay una cláusula que dice que si el gobierno municipal durante 3 meses consecutivos no paga, entonces viene la deuda de los 300 millones de pesos. Es una nueva cláusula, digamos. No, está integrada en esa parte. En este nuevo convenio. En el convenio. El gobierno municipal dice, tengo la capacidad de pagarlo durante 3 años, por eso no se pide permiso al Congreso, porque supone que en este trienio se va a pagar. Lo que me preocupa es esa parte. Imagínense que a lo mejor, no lo quiero pensar del alcalde, pero supongamos nadie tiene la vida comprada, queda otra persona con intereses políticos, no paga la deuda y le deja al siguiente ayuntamiento más de 300 millones de pesos de deuda. Eso a mí sí me preocupa. Lo demás sí creo que hay posibilidades, si se administra correctamente las cosas, de poder pagarlo en 3 años. Sí creo que es posible. La corrida financiera que nos presentaron, pues lo presenté con algunas personas que saben de esto y me dijeron que sí es posible. ¿Cuánto se paga actualmente? ¿10 millones? Más o menos, 10 millones, un poquito más de 10 millones de pesos mensuales. Con esta deuda estarían pagando pues casi el doble, ¿no? No tanto así, porque se va a ir pagando conforme cada mes y cada 6 meses o algo así aproximadamente será un pago mayor. Por decir, el próximo año, a mitad de este año se va a hacer un abono, creo que son 14 millones de pesos, 7 millones de pesos. Pero, por ejemplo, en enero del próximo año, con lo que se va a recaudar del impuesto predial que se supone que se va a recaudar, se puede dar otro abono más y de esta manera amortiguando más la deuda. Creo que sí es posible. Yo no tengo desconfianza en ese punto. Tengo desconfianza que dejen de pagar los 3 meses. ¿Y qué va a pasar con el tema ecológico y con el tema ambiental que pues, Proactiva ya le hizo mucho daño, incluso hasta el río Grijalva? No, definitivamente es el tema que yo por eso voté en contra. Porque si hay un daño, como yo les dije ahorita, pues les voy a llevar su agüita de allá, les voy a hacer su pozol con agua de esa, a ver si se la toman, ¿verdad? Porque de aquí que pase y que lleve la empresa a hacer un estudio, no va a ser un estudio que va a llevar un mes. Es un tiempo importante, más el tiempo que hicieron el daño ecológico. O sea, aquí hay responsables, que no sé, aquí sí lo digo con toda claridad, no sé por qué siento a veces como cierto temor a denunciar o cierta protección a no decir lo que realmente hicieron el daño. Por ejemplo, yo les dije la vez pasada que no se pagó el impuesto, les contaron a los trabajadores los impuestos y no lo timbraron a Hacienda. Vino una multa y tuvieron que pagar todo aquel que no se pagó. Desde luego, hay responsables y no es muy difícil mandar al órgano de fiscalización. Eso lo sabemos. Le he pedido en 2 ocasiones que me den los nombres en el cabildo para que yo haga la denuncia. Hasta el momento no lo han hecho, que imagino que fue el exalcalde, la exsíndico, la tesorera y algunos más, pero pues no quieren decir nada. En el gobierno anterior había una voz crítica dentro del ayuntamiento. Ella, no me va a dejar mentir, Victoria Rincón estuvo siempre vigilante e incluso muchas veces votó en contra, como ahora lo hizo usted en este tema de Proactiva. ¿Qué respuesta le ha dado por esta acción Carlos Morales Vázquez y los demás regidores? ¿Cómo se ha sentido? ¿Ha recibido alguna reprimenda? No, definitivamente no. Ha habido debate, definitivamente sí lo hay. Qué bueno que se dé el debate, porque eso es una democracia. No, hasta la única parte que yo no estoy de acuerdo es que ahora nos pidan ir uniformados a los eventos políticos, y allí no voy a ir uniformado porque tengo libertad, y mi libertad es ir vestirme como yo quiera. El día que ya por reglamento exista que tenemos que ir los regidores uniformados de tal color, pues ese día yo creo que me voy a tener que respetar el reglamento. ¿Y de qué color le piden ir? Pues depende. La vez pasada me dijeron que tenía que ir de guayabera blanca y pantalón negro, y en este último evento que hubo el lunes nos pidieron que fuéramos de guayabera blanca y pantalón beige, lo cual yo no respeté. Yo fui de otro color, como decimos en Chiapa de Corzo, todos color, también verde. Bueno, pero yo creo que esto empieza a destapar otras cuestiones del ayuntamiento. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El enrejado que pusieron. Bueno, esa parte yo ni siquiera me había dado cuenta, si no es por ustedes a través de los medios de comunicación. Creo que lo hicieron en base al relajo que hubo cuando fue el informe del exgobernador Manuel Velasco, de cuyo nombre no quiero recordar. Y entonces hubo un vandalismo ahí y por eso pusieron las rejas, pero creo yo que es un poco riesgoso, según yo.
Imagínense La hora de un temblor, un evento que tengan que salir la gente huyendo, pues solamente hay una entrada. Y eso, según yo, puede condicionar a un problema mayor. Ahí tenía que ver, pues, protección civil que determine si realmente es correcto eso. Yo creo que se hizo para proteger la presidencia, pero, pues es protegerla, pero ¿estarán protegiendo a los que estamos adentro? Sería el tema. También, no, y aparte, yo creo que ahí el otro tema sería que Carlos Morales controle a las huestes del MOCRI, porque el jefe máximo de las MOCRI es uno de los jefes máximos de las MOCRI, es Carlos Morales. Pues no, eso no lo puedo decir porque no tengo elementos, ¿verdad? Pero sí es un movimiento que realmente, un grupo de choque, un grupo desestabilizador, y lo digo con toda claridad, invadieron una propiedad del ayuntamiento que son 72 hectáreas. Tuve la oportunidad de pasar hace unos días que fui a dejar a mi hijo al aeropuerto y ya tienen luz. ¿Cómo comisión permite electrificar a un terreno irregular, a una invasión? Ese es lo grave que estamos viviendo en este estado, donde no hay Estado de Derecho, porque en otras partes de México esto no puede ser permitido. Son 72 hectáreas que se podría a lo mejor poner paneles solares para tener energía solar o hacer un parque recreativo. Imagínense cómo se le va a dar el agua a esas personas en un lugar inaccesible donde pasa una carretera, al rato van a poner topes, en fin, esto no puede seguir sucediendo Regidor, más. para concluir, ¿usted tendría alguna posibilidad jurídica para presentar algún recurso, alguna impugnación de este convenio o incluso para denunciar o demandar a Proactiva a fin de que se esclarezca esta parte del daño ecológico? Yo creo que en el aspecto, que se sancione también. Sí, el aspecto que ya del convenio modificatorio no se puede hacer nada porque fue aprobado por mayoría en el Cabildo. Lo que sí se puede es empezar a investigar el daño que originaron desde que están contaminando el medio ambiente, desde que usaron la dinamita hasta el día de hoy. Realmente sí hay un daño. No sé qué efectos pueda tener en la salud de los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez y desde luego de Suchiapa, pero algo está pasando, porque no están soltando nada más materia orgánica, hay baterías, porque la gente todavía no está acostumbrada a dividir plásticos, en fin, químicos, y que esto puede generar problemas como cánceres, seguramente, leucemias, yo qué sé. Y lo más grave, bueno, y usted es empresario de la medicina, pero por ejemplo, nosotros nos seguimos preguntando, ¿a dónde van los hospitales y las clínicas particulares a tirar los desechos? Que esos sí son de alto riesgo. Bueno, eso hay una empresa que se le paga, una empresa aparte. Pero todos están... Bueno, eso sí no lo sé. Bueno, yo no puedo decir por la empresa, pero sí hay una institución, hay una empresa que se dedica especialmente a material de hospitales. Sí, pero hay que pagarle aparte. Inclusive tiene unos botes rojos especiales para eso y botes amarillos. Si vas a un hospital vas a ver que hay botes rojos y hay botes amarillos. Digo, porque en el antiguo hospital de aquí de la Novena Sur, pues hemos visto que salen los camiones con todo el desperdicio de las... Pero, incluso con restos humanos, la vez pasada... Bueno, pues todavía es materia orgánica, pero imagínate la cantidad de baterías que se tiran. Claro. Baterías de cadmio, de no sé qué otras cosas, químicos seguramente, insecticidas que se avientan ahí, pues están llegando a los ríos, ahí está. Y lo pueden decir muchas personas que han visto esto. Hay una contaminación real y ese es mi pleito, ese es mi voto opositor. No puedo votar algo que está perjudicando la salud a mi pueblo. Están poniendo en riesgo la salud de mi pueblo. Y no solamente son adultos o viejos, son también niños. Claro. Más grave todavía, jóvenes. Ok, pues muchas gracias. Al contrario, ustedes por invitarme el día de hoy. Por este tema, por ampliarlo y esperamos verlo muy pronto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, y en otro problema también de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, este día se dio a conocer que el famoso transporte denominado Conejobús le reclama al exgobernador Manuel Velasco Cuello un adeudo de 19 millones de pesos y exigen que regresen, ¿se acuerda usted? La famosa Ruta 1. Esteban León Rodríguez nos tiene la información. Socios del transporte Conejobús se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir a la Secretaría de Transportes el pago de 7 meses por las prestaciones de sus concesiones,
además de la incorporación de nuevas unidades, pues las actuales se encuentran en estado deplorables. Carlos Sánchez, vocero de este grupo, aseguró que la dependencia les adeuda más de 19 millones de pesos desde el 2017 y a pesar de haber participado en varias mesas de diálogo con las autoridades, el gobierno de Manuel Velasco Cuello nunca les resolvió nada. En 5 meses son 13.650.000 en 5 meses, más con este mes de diciembre y enero, pues yo imagino que son como unos 19 millones de pesos. Como unos 19 millones de pesos. Carlos Sánchez denunció que la condición de los autobuses es pésima. La mayoría se encuentran sin aire acondicionado, con hoyos y no se les da mantenimiento adecuado. Los camiones que eran climatizados no sirve clima. Los camiones que están en buen estado no sirven. Los camiones que ahorita están circulando sobre la Avenida Central son camiones que dio el DIF como comodatos para subsidiar la ruta. Pero en realidad cuando el DIF necesite los camiones los va a sacar y los va a llevar al DIF y los camiones jodidos van a quedar todavía sobre la ruta 1, ¿sí? Que son pedazos de lámina. Pidió al gobernador Rutilio Escandón Cadenas erradicar el conejobús de la ruta 1 y 2 de la capital y se vuelva a la modalidad de colectivo con el uso de unidades conocidas popularmente como combis, pues con estas existían menos problemas. Para Pipe Noticias, Esteban León. Tuxtleco puede negarlo, los transportes, las unidades del Conejobús son una chatarra y dan un mal servicio a la población. Y bueno, para que nos amplíe más sobre este tema, tenemos en la línea telefónica a José Rubén Cruz Aguilera, él es director operativo de este sistema de transporte del Conejobús, para que nos explique cuál es esta problemática y por qué los socios siempre están pues exigiendo el pago de deudas. Esta problemática que tienen los socios del Conejobús no es de ahorita, año con año se quejan, realizan ruedas de prensa precisamente para exigir este dinero. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno. Sí, muy buenas noches. Estamos al aire en PIP Noticias. Sí. Pues para que nos ahonde sobre este tema del Conejobús, hoy nuevamente pues un grupo de socios exigen el pago pues por la prestación de sus concesiones y también señalan que ya deben regresar las combis, las conocidas combis. ¿Usted cuál es su posicionamiento al respecto? Bueno, el tema del Conejobús es un proyecto que desde luego la parte de los socios que reclaman están en todo su derecho, porque es un convenio celebrado con el gobierno del estado desde que el Conejobús nace en el 2010, ¿no? De tal manera que esa es una parte. Ahora, la operación del Conejo, efectivamente hemos tenido algunos problemillas, sobre todo reventaron en el 2016 cuando el conflicto magisterial, que prácticamente estuvimos 8 meses bloqueado el centro de Tuxtla Gutiérrez, en donde corre la ruta 1, y entonces teníamos que desviarnos de ruta, y eso pues nos generó una reducción considerable de pasajes. Nosotros le llamamos viajes persona día, ¿no? Andábamos funcionando muy bien. El tema del magisterio no nada más nos perjudicó en la reducción del pasaje, sino también nos destrozaron camiones, en fin. Ese ha sido parte de lo que ha estado viviendo el Conejo. El año que acaba de pasar, llegamos a algún convenio con la propia Secretaría del Transporte. Nosotros teníamos dentro de la estructura una estructura de dirección, la dirección general, y es una empresa que por sus ingresos, que por su estructura, es una empresa de transporte, y pues no debe tener una estructura así tan grande. Es una empresa que debe funcionar con lo mínimo para que pueda tener el sostenimiento. Actualmente los ingresos nos sirven para pagar sueldos, para pagar las prestaciones, seguro social, Infonavit, reparaciones, combustible, etcétera, ¿no? Pero también yo año con año he estado cubriendo este tema, he estado escuchando a los socios y ellos señalan que uno de los factores que impiden
que se renueven las unidades, aparte de los actos vandálicos de la CENTA y de otros grupos de normalistas, por ejemplo, que hacen lo que quieren con estos autobuses, pues es la corrupción otro de los factores que impiden la renovación y la reparación de las unidades. Ellos señalan que los administradores que están al frente de Situtsa tienen, además de sueldos exorbitantes, también se llevan pues grandes partidas de dinero, que se llevan grandes sumas y que esto impide que estas unidades estén en buen estado. Incluso en la lista que presentaban en alguna ocasión de sueldos, de los sueldos que reciben estos administradores, que incluían también a usted, si lo recuerdo, señalan que ganan hasta 40,000 pesos al mes. ¿Esto es cierto? La empresa, de tener una dirección con asesores, esto y lo otro, pues no da una empresa de esta naturaleza, pues no da para tener tanto, ¿no? Probablemente alguna empresa del tamaño de, ¿qué será? Bueno, creo que a EXA lo operan pocas gentes. Así, una empresa de transporte debe operarse con lo mínimo. ¿Para qué? Porque finalmente los operadores, los camiones son los que generan el ingreso y es en donde debe darse el mantenimiento para tener una buena atención al usuario, etcétera, etcétera. El Conejo sí pasa problemas, pero problemas derivados del desorden que existe también en el transporte. Actualmente tenemos que estar buscando dónde pararnos, aunque tenemos nuestras paradas definidas, de pronto las paradas están ocupadas. Nada más les doy un ejemplo, la parada de la Plaza Zambos, por ejemplo, la Plaza Cristal, esa es una parada del Conejo. Sin embargo, ya dieron permiso para que se estacionen ahí taxis, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que pararnos en doble fila. Y eso es incomodidad también para el propio usuario. Le hablaba sobre el tema, no sé si me ha escuchado, sobre el tema de la administración de los recursos, sobre el tema de la corrupción que han señalado. No, pero eso es falso, ¿no? El tema de la administración, yo no sé a qué se refieren los socios. Es decir, la administración está, el año pasado, digo, apenas el 2018, logramos sacar a flote porque no se pagó una estructura de dirección, ¿de acuerdo? Y nos apoyó la propia Secretaría de Transporte, nombrando a una persona que era representante de la Secretaría y que hacía las veces de la dirección, sin que al Conejo Bus le costara un quinto, sino que era comisionada pagada por la propia Secretaría. De esa manera es donde podemos nosotros incidir. Y obviamente hacer alguna serie de modificaciones en el transcurso de la ruta, porque actualmente ya hay mucha, diríamos, no competencia normal, sino ya hay mucho vehículo, muchas combis con placas particulares, con toleradas, etcétera, ¿no? Y eso pues genera no nada más reducción de pasaje, perjuicio para el Conejo, porque el Conejo no es tan fácil transitar en la Primera Sur cuando no hay un ordenamiento en la zona de estacionamiento, en donde tenemos que, no es lo mismo transitar una combi que un autobús. Obviamente la comodidad del autobús es distinta, la seguridad del autobús es distinta. Yo fui director de tránsito en el 2009, 2008, 2009, y la mayor incidencia de accidentes las tenían las rutas 1 y 2 porque eran las más grandes de las rutas, en combis. Actualmente en el Conejo Bus no tenemos accidentes, son accidentes menores, que no implica lo que significa en el caso de los combis, ¿no? Sí, no es que se justifique, director. Es un dato interesante el recurrir a una, diríamos, un reordenamiento del transporte para que efectivamente se pueda dar un mejor servicio. Director, no es que se justifique, no justifico la competencia desleal, pero lo cierto es que ya hay muy pocas unidades del transporte de Conejobús circulando en la avenida central. Yo he visto muy pocas y también los socios señalan que hay más de 70 unidades en el deshuesadero, descompuestas, que no circulan. ¿Cuántas unidades realmente circulan en Tuxtla Gutiérrez del Conejobús? Ahorita tenemos circulando 35 carros. ¿De cuánto? ¿Cuánto era la flota, digamos, contando las que están en el deshuesadero?
Son 35 carros de un total de 90 carros. Tomando en cuenta los demás este carros número, no se han podido director, reparar, derivados también de la baja en el ingreso. Es decir, el Conejo Bus subsiste del ingreso. El tema de la deuda que tienen los socios, ese es un tema directo con el gobierno del Estado. No, ellos no obtienen recursos o ingresos del Conejo. En alguna parte, en algún año, sí ocurrió, pero bueno, se debe hablar de prehistoria, ¿no? y tomando en cuenta este número de 35 unidades y el gran número de usuarios que hay en Tuxtla Gutiérrez, ¿no sería viable tomar en cuenta esta petición de los socios de regresar a las combis, que si bien no son seguras, pero bueno, había más circulación, más atención a los usuarios? Bueno, eso yo se lo dejaría a los usuarios. Nosotros estamos transportando actualmente entre 15 y 20 mil viajes persona día, ¿no? Y bueno, sería fortalecer el transporte público en autobuses para que pueda haber seguridad en el caso de los usuarios, ¿no? Ok. Finalmente, para concluir, ¿qué es lo que viene en este gobierno para el Conejo Bus? ¿Cree que sobreviva? Pues nosotros vamos a hacer una propuesta, ya hemos estado en contacto con la propia Secretaría. De acuerdo a la estructura del Conejo Bus, el secretario de Transporte es el presidente del Consejo de Administración. La determinación de que siga, no, bueno, depende de también la viabilidad del propio Conejo en función, es que no es tan sencillo, es decir, actualmente la complicación en la ruta, si se trabajara de manera integral para que pudiera regresar el Conejo en sus orígenes, donde podía circular perfectamente bien en la ruta que le correspondía, seguramente las cosas pueden cambiar. Pero estar en las condiciones que actualmente están en la vialidad, en donde tenemos que ir sorteando el paso entre taxis, entre combis, entre particulares, y buscando por un autobús, pues no es tan fácil, ¿no? Ok, pues muchas gracias y muy buenas noches. Espero estar en contacto nuevamente con usted. Gracias. Para servirle. Bueno, le cuento que en la colonia Hechos, no palabras, ¿se recuerda esa frasecita? Denuncian que una organización campesina ha invadido varios predios y exigen al gobernador Rutilio Escandón que intervenga. A ver cuánto tiempo esperan. La nota es de Esteban León Rodríguez. Dueños de predios de la colonia Hechos, no palabras, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir la intervención del gobierno del estado ante la invasión de terrenos que sufren por parte de la organización campesina Emiliano Zapata Región Carranza, OCES RC. Es una organización, ¿sí?, que se denomina OCES Región Carranza, ¿sí? De hecho, ahorita yo subí, ellos ya subieron, no me dejaron entrar a la audiencia. Ahorita que salgan ellos, yo ya voy a entrar con mi gente, ¿sí? Ya vamos a ver. No estamos pidiendo nada más, simplemente que se haga valer nuestro Estado de Derecho, tal como lo marca la ley, que desaloje la propiedad de los señores. Mario Luis González Hernández, abogado defensor de los afectados, explicó que desde el 22 de diciembre ese grupo arribó a los predios con armas de fuego, machetes, palos y tomó posesión ilegal de 663 lotes. Luis González señaló a Orlando Díaz Zúñiga, Anastasio Velasco Álvarez y María del Socorro Gómez Pérez como los principales líderes de este grupo, que en reiteradas ocasiones han amenazado de muerte a los colonos. Tiraron balazos, inclusive algunos colonos de ahí que no se integraron a nuestro grupo les dijeron que si se integraban los iban a matar. Entonces, por ese temor es que no nos integraron, pero sí llegaron muy agresivos. Inclusive, en la entrada de la colonia hay un cartel que dice, Hechos no palabras, propiedad de OCES, Región Carranza. Finalmente, acusaron al exgobernador Manuel Velasco Cuello y al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez de permitir estos actos vandálicos. Para Pipe Noticias, Esteban León. En otro tema, muchos jóvenes en Chiapas y sobre todo en la capital del estado dejan de estudiar para trabajar y apoyar a su familia. Uno de ellos es Julio Méndez, que desde hace 12 años vende paletas de hielo y bolis aquí en la capital del estado, y es Esteban León quien recogió esta historia
y la tiene para usted. Julio Méndez es un comerciante que vende bolis y paletas de hielo en la explanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez desde hace 12 años. Explicó que abandonó la escuela y decidió entrar a este negocio por la difícil situación económica de su familia, integrada también por su padre, don José Méndez, quien se ha dedicado a la venta de productos de hielo desde hace 30 años. Por el trabajo de aquí, que no es muy bien pagado. Y pues aquí de comerciante pues se gana un poquito más y ya uno decide el horario que quiere uno trabajar. Junto a su fiel hielera, Julio recorre la avenida central promocionando sus bolis para ganar un promedio de entre 150 y 200 pesos diarios por una venta de 300 bolis en una jornada laboral de 8 horas. Sí, exactamente, pues él se levanta como a las 5 de la mañana más o menos para preparar los productos. Sí. 5 de la mañana. 5 de la mañana. Y a las 7 ya están ya laborando. Sí, al tiro de piedra y todo. Sí, haciéndolos. O sea, son diarios los bolis que haces. Sí, es diario. ¿Cuántos haces más o menos diariamente? Más o menos como unos 300 o 400 300 diarios. Para Pipe Noticias, Seban. Bueno, y como usted sabe, ya se acerca el tradicional Día de Reyes, día en que se parte la rosca, en la que ya viene un muñequito y hay que comprometerse para los tamales del Día de la Candelaria el 2 de febrero. Pues la tradición es bonita, lo único malo es el engaño que se le da hacia los niños diciéndoles que los reyes les traen juguetes y toda esa situación que ha hecho de este país un país de mentirosos. Ojalá usted lo evite. Tania Bronstein, siempre digo mal el apellido de mi compañera, está en algún lugar de Tuxtla Gutiérrez recorriendo las calles, viendo cómo están los juguetes, qué precio tienen, qué calidad. Tania, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Informar que nos encontramos en el Parque Central de Tonalá, en donde las familias están dando cita para la tradicional Rosca de Reyes. En esta actividad que se realiza en el municipio es que los ciudadanos, acompañados de sus hijos, regalen un juguete que será recolectado para darlos el día domingo en las comunidades más pobres de este municipio, y a cambio reciben una rebanada de rosca. Es así como en este municipio se suman a la celebración del Día de Reyes, y algunos de ellos disfrutan de las actividades culturales y de diversión como son los payasos, entre otras actividades en donde interactúan las familias con sus hijos, y pues es una actividad muy familiar y que además beneficia a quienes menos tienen, sobre todo a los niños y niñas de comunidades pobres que no saben lo que es Día de la buena voluntad de las y los ciudadanos. Información, buenas noches. ¿Hay algún dato, Tania, de los gastos que genera a los padres de familia? Porque como ya lo decíamos al principio, estos gastos los hacen los padres de familia, no los hacen los Santos Reyes. ¿Hay algún promedio del gasto que hacen los padres para la compra del juguetito, para la compra de la rosca y todo eso? ¿Algún dato de que, disculpa, no logro escucharte bien? Que si hay algún estimado del gasto de un padre de familia en este 6 de enero, entre la rosca y en el juguete. Sí, mira, en el intercambio que dan es un juguete que no tiene que usar pila, precisamente por tratarse de comunidades de bajos recursos y no generar un gasto extra. Los juguetes no deben de ser bélicos, anda de muñecas, carritos y demás actividades. También hemos platicado con los padres de familia si ya están listos para el gasto que les espera para el Día de Reyes, y por supuesto lo que más piden los niños son juegos de Xbox, algo que se genera, es caro para el bolsillo de algunos padres de familia. Sin embargo, llegarán los Reyes a sus hogares. Gracias, Tania, te agradecemos mucho y feliz estancia en Tonalá. Buenas noches. En noticias nacionales, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, aseguró que su patrimonio es austero y que ni siquiera el rancho La Chingada le pertenece. Esta es la información.
El presidente de México presentó su declaración patrimonial, en cuyo documento manifestó tener un patrimonio austero en el que no figuran autos, casas ni ninguna otra propiedad. Andrés Manuel López Obrador dijo que nunca ha sido amante del dinero y declaró trabajar solo por ideales e insistió en que la finca La Chingada, heredada de sus padres, ya ha sido escriturada a nombre de sus hijos. No tengo bienes más que la quinta de Palenque, que ya está escriturada a nombre de mis hijos. Yo tengo el derecho al usufructo hasta que deje de existir. Ese es el acuerdo. Y está en la escritura pública esa quinta, que son 12,000 metros cuadrados, pertenece a mis 4 hijos. Por otro lado, el presidente reiteró que sin excepción, todos los funcionarios deberán presentar su declaración patrimonial. Lo dicho por el presidente contrasta con la negativa de la Secretaría de Gobernación, el titular de Educación y su consejero jurídico, Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma Barragán y Julio Scherer Ibarra, quienes hasta este viernes no habían cumplido con ese requisito. Con información de Ángel Mario Sherato, para PIP Noticias, Tania Broisín. Bueno, pues ahí tiene usted, tenemos un presidente muy pobrecito. Hay que hacer una colecta para darle algo, para que tenga, aunque sea para sus chicles, este 6 de enero el señor presidente. No tiene tarjeta de crédito, no tiene carro, no tiene nada. Pues anda en la lipidia el pobre hombre, pero bueno, esa es la cuarta transformación. Nos vamos a Conexión Global. El gobierno colombiano pidió este viernes a su par de Caracas verificar la presencia de altos mandos del rebelde Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, contra quienes pidió su inmediata detención debido a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra en Colombia. Desde agosto pasado, autoridades y guerrilleros rompieron las conversaciones de paz. El presidente Lenín Moreno pidió investigar los multimillonarios perjuicios económicos causados a Ecuador con la construcción de ambiciosos proyectos petroleros durante el mandato de Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia ecuatoriana y radicado en Bélgica. A Correa también se le acusa del secuestro de varios de sus opositores. La mayoría demócrata en el Capitolio estadounidense votó a favor de medidas para salir de la parálisis presupuestaria que mantiene al gobierno estancado, pero se negó rotundamente a atender la exigencia de Donald Trump para financiar el muro fronterizo con México. Las cláusulas para el financiamiento del gobierno son temporales. Con información de agencias internacionales, PIP Noticias. Pues esto ha sido todo por hoy aquí en PIP Noticias. Hoy es viernes y es momento de decir hay que disfrutar el fin de semana. Ya viene Semana Santa, los esperamos en las vacaciones. Pero es que nosotros solo pensando en vacaciones andamos. Que qué mal ejemplo le estamos dando al auditorio, mira. Acabas de venir de vacaciones, de unos días de descanso. Y ya estamos esperando vacaciones otra vez. No, pero te agradecemos mucho que estés con nosotros. El lunes nos volvemos a ver en ese mismo... no pudiste. Feliz fin de semana.